Muy buenos días, buenas tardes para nuestra invitada. Para nuestra Buenas invitada ya tardes. después, sí, después del mediodía. Estamos aquí en otra oportunidad para compartir en contraste la maravilla del saber y del ser. Y vamos a conversar hoy con Jané Berbesí, que también tuve la oportunidad de tenerla en el podcast en la primera temporada, hablando un poco de esa relación que existe entre, o la reflexión que debemos integrar entre quién hemos sido, quién somos, quién esperamos ser, quién creemos que somos, y cómo vamos a desmembrar un poco, a ir parte por parte, acompañándonos de que Jané se estrena como autora y entonces tiene su libro, El Camino de las Mujeres que Despiertan, y vamos a conversar de eso hoy. Vamos a compartir un poco de dónde nació esta inquietud de escribir, cómo ahora decidió salir de la consulta o sumarle a la consulta otra forma de aportar su conocimiento en el área psicológica a través del libro y de un retiro que también tiene, ¿cierto? Ujú, ujú, Entonces, así en es. función a eso, vamos a conversar el día de hoy para traerles a ustedes material un poco más sensible, un poco más digerible, fácil de entender para que no creamos que estos términos son solamente psicológicos. Aquí Jané nos va a desmenuzar un poco esta realidad que tenemos de quiénes somos. Una pregunta difícil, Jané. Bienvenida, gracias Mm. por acompañarme nuevamente y por darme la oportunidad de conversar sobre tu libro y poder extender la voz sobre esa nueva publicación que tienes. Pues yo agradecida contigo, Mariale. Gracias por darme este espacio aquí en tu audiencia. Y aprovecho de felicitarte también a ti por la constancia del trabajo que has venido haciendo, por tu libro, por la oportunidad que nos das de hacer llegar nuestras voces más allá de nuestros propios círculos. Yo creo que ese es el trabajo colectivo que está necesitando el mundo hoy día. Y desde ya me pongo a tu orden, Mariale, para lo que tú necesites que creas que puedas seguir sumando para la comunidad y para ti misma. Si tenemos Y muchos, sí, coméntame, sí, continúa. no, dime. Sí, tengo proyectos que estoy tratando de alinear con esta verdad de la que se habla mucho, pero se la detalla poco. Nos hemos Ajá. acompañado en los últimos tiempos con mucho hablar del ser humano, del ser, de descubrir tu autenticidad, de cómo el autoconocimiento es fundamental para implementar el liderazgo, incluyendo entre las organizaciones. Ujú, Pero se nos da el plato servido. Entonces me gustaría hoy poder hablar de cada uno de los ingredientes que componen ese descubrir de quién soy, cómo nos relacionamos, porque mira, cuando yo conversé contigo en el podcast, me di cuenta de que empecé a visualizar a mi yo niña, ¿sabes? ujú, Eso yo lo dejé como que ya pasó y continuó, ¿sabes? Ya formó parte de, pero ¿para qué querría yo regresar allí? Y también me enfrenté a la realidad de que había muchas cosas que no recordaba, que había muchas ujú, cosas que cómo mirarlas sin culpa o cómo desconocerlas, cómo verlas oscuras en negro, sin culpa, sería yo que no quise recordar, que no quiero recordar. Entonces, me pareció bien bonito porque también tuve ese encuentro donde pude verla después de mucho tiempo y después que salí de ahí empezar a reflexionar sobre esto y pude verla con una mirada de hice lo que pude, hice todo lo posible, fui niña y verme yo niña fue una cosa que no te puedo describir porque sí, y eso, fíjate, por eso es que es tan complicado, Mariale, que tú dices, bueno, se habla tanto de esto, pero ¿cómo, no? ujú, Y mi intención del libro es poder acercarnos un poquito a ese cómo, sabiendo que hay una distancia entre la lectura y la vivencia. ok, Y la terapia invita a la vivencia. Este libro tiene la intención de ir a varios niveles del ser, donde no solamente acuda a lo intelectivo, a la razón, a la comprensión desde ujú, la mente, sino que mi intención de escribirlo es como que poder abrir una ventana para asomarnos un poquito al cómo sería esto de comprender el ser, de saber quiénes somos y de cómo es la relación con nosotras. Y nace de la inquietud, de la necesidad, del sentido de propósito
que me tiene caminando por este camino de la psicoterapia, desde que yo misma inicié como persona yendo a terapia y luego que me convertí como terapeuta, ¿no? Y es observar el lugar común de todas. Y voy a hablar específicamente de las mujeres porque somos o son la mayoría de mis pacientes mujeres, sí. Un 90% aproximadamente de los pacientes que yo veo son mujeres. Entonces, ¿cuál es la cosa? La cosa común que voy observando es que independientemente del tema que haya traído a la persona, a la mujer, a consulta, termina yendo hacia su propia forma de existir, de ver el mundo, de relacionarse con ese mundo y con ella misma, ¿no? Y entonces si nos vamos más adentro, nos vamos dando cuenta de que mucho de eso, mucha de esa forma de cómo vemos el mundo y de cómo nos relacionamos y a nosotras en él es aprendida. Sí, que no necesariamente tiene que ver con la propia esencia, sino que tiene que ver con cómo nosotras pudimos digerir todo lo que fuimos descubriendo caminando en el camino de la vida desde que éramos unas niñas. Y por eso es que em, mientras más profundizamos, vamos llegando a las primeras memorias, a la Mm. conciencia donde se instala la personalidad, ¿sí? Es ese como, entonces, ¿cuál es mi objetivo con el libro? Es encontrar, es brindar que puedan comenzar a dar pasos hacia allá para poder mirarse, para poder identificar, primero incluso para poder reflexionar, porque es que el punto es que como estamos en este mundo, en el día a día, en la dinámica de las rutinas, en la demanda de lo de afuera, de los roles que desempeñamos, pues nada, vamos viviendo y se nos van los días y decimos, wow, pero ya se fue el día, wow, pero ya estamos a mitad de año, wow, pero ya terminó el año. Y no tenemos espacios para la reflexión. Y vamos a terapia ya cuando tenemos una situación, un conflicto existencial o un conflicto relacional donde ya quizás no es que es tarde, yo pienso que nunca es tarde, ese es la puerta de entrada y, necesaria, pero yo creo, yo tengo fe en que nosotras podemos comenzar a allanar el camino, a elaborar el camino hacia adentro y a ir encontrando recursos y herramientas para tener una vida más liviana en el medio de todas las vamos a decir, demandas de lo que está afuera y de lo que nosotras mismas nos hemos autoimpuesto. Y esa es la razón por la que yo comienzo a escribir. Cuando yo comienzo a detectar que ya lo sabía, pero lo sabía en la teoría, pero cuando ya lo comienzo a mirar en la práctica y en la propia autoobservación, cuáles son esos lugares comunes y cuáles son esas necesidades comunes y cuál sería como un lenguaje, como decía Connie Méndez, de acentavo, que las personas, que las mujeres pudieran comprender porque pudieran autorreflejarse en esas palabras, en esa historia, en esos símbolos, en los que yo traté de plasmar en esta historia. Cuando tú conversas, sabes que a mí me gusta ir más profundo. Cuando tú conversas de ir hacia adentro, ¿cómo luce eso en una persona? O sea, ¿cómo la persona sabe que está en esa, por lo menos, primero la inquietud de que existe, yo le llamo esa brosita en el ojo, así como que hay algo que no está bien, pero no sé qué es? ¿Y cómo sé que la acción que estoy tomando es una invitación? Porque lo cierto es que el proceso no es nada delicado, no es nada de que bienvenida, aquí vienes a conocerte, no es así. Entonces, uno se siente atropellado por lo que viene porque hay muchas verdades que desconocíamos cuando intentamos ir a intentar vernos. Entonces, ¿cómo luce? ¿Cómo una persona sabe que está en ese proceso de verse
para que no esté Ujú, tan a ciegas en ir ese sí. camino, porque hay momentos en que provoca regresarse y decir, no, esto está muy oscuro, aquí mejor no entro. Mm, sí, y es precisamente en el entrar allí, en esa brosa en el ojo, en la sensación inicial que me produce el decir, epa, aquí hay algo. Puede lucir como una opresión en el pecho, una dificultad para respirar, unos sueños recurrentes, una angustia inexplicable, una ansiedad, una constante mirada a un futuro posiblemente Mm, catastrófico, un no sentirme, sentir que me falta algo, no sentirme completa, una rabia que no comprendo. Es decir, en pocas palabras, es en la sensación y ojalá en la identificación de la emoción. Ojalá que ante la sensación mm, maluca, incómoda que me saca del status quo, nosotras nos permitiéramos parar y decir, pero ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué me cuesta respirar? ¿Por qué no estoy respirando bien? mm, Y no taparlo con el día a día. No, porque mi hijo mm, me necesita, porque en el trabajo me están pidiendo esto, porque la casa se va a caer si yo no organizo, si yo no dirijo, si yo no esto, ¿no? Y lo que sucede es que lo tapamos. ¿Por qué? Porque sentimos que eso es una pérdida de tiempo que nos desvía la atención de lo que nosotras creemos que es lo que debemos hacer. Y, y, y creemos que eso es lo que debemos hacer. Y ya ahí en el deber hay una incongruencia, porque deber no viene de adentro, viene de afuera. Algo, alguien o muchos alguien dijeron que una mujer como yo debería estar haciendo, diciendo, viviendo tal cosa. Entonces, como ese es el norte, yo me desconecto de lo que me incomoda porque me hace perder el tiempo. Y la invitación es a, espérate, pero siéntate un momentico y tú probablemente has tenido la experiencia, Mariale, en terapia. Lo primero que se hace es con los pies en el piso. Vamos a respirar. Sí, pero es que y se agolpan las palabras, la historia, y no es que eso no sea relevante, sí lo es, pero no es la puerta de entrada. La puerta de entrada es, espérate un momentico, vamos a respirar. ¿Te das cuenta de cómo se agolpan las palabras, cómo no puedes articular, cómo no estás respirando? ¿Te das cuenta del ritmo de tu respiración? ¿Te das cuenta de los colores de tu rostro, del temblor de la voz? Y entonces es ahí cuando abrimos la puertica. ¿Ves? ¿Cómo yo sé que estoy yendo hacia adentro? Porque me estoy metiendo en la sensación corporal y en la mm. emoción. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, estoy tratando de viajar en mi tiempo para ver cuáles de esas cosas estaban presentes en el momento de que yo sabía que algo no me molestaba y no, y con esto no quiero decir que ya salí, y esa puerta todavía sigue abriéndose poco a poco, no está totalmente transitada. Pero me llama la atención que cuando hablamos de, bueno, mejor hago otras cosas que no necesariamente responden a esta sensación que tengo. Y muchas veces eso viene en lo que comentas, es que tenemos como un ideal que se nos fue ofrecido a través del tiempo, donde nos indica que, que tú estás siendo, que en realidad es haciendo, pero siendo exitosa o teniendo un espacio en la normalidad del estándar social, si cumples con ciertos requisitos. Y todos hemos pasado por ahí y no es culpa o victimismo, es el reconocimiento de que eso sucedió y saber que estoy en la capacidad de alterarlo sin problema, siempre y cuando eso me haga bien y no perjudique a otro. Entonces, Ujú, el traer esto
a reflexión de que, bueno, no es que lo has hecho mal todo el tiempo, es que lo has hecho según lo que sabías que tenías que hacer y evidentemente venimos formados, ¿verdad? Por unos padres, por unos vínculos, por un contexto que nos formó y yo pienso que si no existiese eso, no tuviésemos la libertad de saber que Sabrosita existe, pero no tuviésemos punto de comparación, ¿sí? Ujú. Sí, y es que fíjate, para quitar esta cosa del juicio, ¿no? Hacia nosotras o hacia la sociedad o hacia la familia. Ujú, El asunto, mi amor, es que venimos de supervivencia, Mariale. ok, La mayoría de los casos que vienen a consulta, y yo no me salvo porque yo me hago terapeuta precisamente por eso, es que venimos de una historia de supervivencia. ¿Cómo es eso? De que en nuestra infancia y en la vida de nuestros padres, ancestros, hubo etapas en las que la vida estaba en riesgo, sea porque no había sustento, sea porque no había eh, la contención, el amor, la ternura, mm, que es el espacio donde necesita crecer un niño para desarrollar confianza en la vida. ¿Ok? Eso crea un estado de alerta, un estado de supervivencia. Y el organismo, para no morir, busca mecanismos para la supervivencia, ¿sí? Y cada quien lo resuelve de acuerdo a lo que más necesita. Entonces, por ejemplo, si la amenaza era de sustento, entonces aquí nosotros, vamos a decir, los valores del hogar van supeditados hacia que a ti no te falten recursos, hacia que tú tengas mm, herramientas para sobrevivir a la falta de sustento. Y eso es lo que se vuelve importante. Entonces aquí cobra mm, sentido el valor del trabajo. Y entonces yo noto que en mi casa, ejemplo, eh, me miran bonito cuando yo logro cosas que hago, cuando yo hago, mm, cuando yo saco buena nota, cuando yo arreglo la casa, porque eso es lo que a mi familia le da tranquilidad y confianza de que yo no me voy a morir de hambre, de que yo voy a poder ser alguien en la vida, porque ser alguien en la vida parece que se creyera, se da por sentado que va detrás de un logro, de un hacer, de un título, y no es que ya tú eres alguien en la vida, ¿sí? Es que solo queremos que tú tengas recursos y herramientas para que tengas una vida tranquila, pero tú ya eres alguien desde que el mismo momento que fuiste concebida y abriste los ojos al mundo, eras alguien, eras la vida, eras la potencialidad, la energía, la fuerza, el producto del amor, la creación, una creación del creador de todo este mundo tan maravilloso, sea que creas en Dios, el universo, lo que tú seas. Y eres eso, eres el milagro, lo potencial, pero parece que nuestra crianza, producto de todas estas carencias, necesidades y miedos, eso no era valioso, sino que lo valioso era lo que tú podías lograr. mm, Si la necesidad fue otra, no fue el sustento, pero fue entonces el reconocimiento, entonces ahí ya quisiera como ejemplificar, ¿no? Hacia dónde se va nuestro ojo, nuestro foco, y es de acuerdo a lo que faltó en ese sistema familiar, mm, ¿sí? Yo no sé ya ok. ni por qué te estoy diciendo esto, por favor, oriéntame. Yo lo estoy entendiendo. Mira, hay dos cosas que me vinieron a la mente. Una es la importancia de la curiosidad. Y es Sí. este que definitivamente tiene que ver con este, si uno empieza a ver, cuando me estabas describiendo, mire, es que somos una creación, es que ya nosotros somos desde el mismo momento en que nacemos, tenemos una razón de ser donde estamos, ¿no? Y de dónde vinimos. O sea, si nuestra mirada se para desde fuera, si me salgo de la historia y empiezo a verla, digo, bueno, es que yo vine aquí por una razón. Y estas cosas que me están pasando tienen una oportunidad de transformación para mí. ¿Qué puedo tomar de allí? Por supuesto, estas reflexiones no se hacen
de niño, sino se hacen de adulto, pero el niño tiene la propia inocencia de sobrevivir a lo que pasa, porque no sé, su flexibilidad es en todo ámbito. Cuando uno es niño es flexible, emocional, psicológica, físicamente, tiene muchas bondades, ¿no? Que uno Ujú, no se da cuenta sino hasta que empieza a observar su historia desde fuera. Eso ujú, me llama la atención porque esa curiosidad se pierde con el tiempo y yo pienso que ujú. una de las mejores formas de transitar este caminar hacia adentro, que es simplemente ver qué me gusta, qué no negocio, cuáles son las cosas que me hacen bien, cómo reacciona mi cuerpo cuando algo pasa, me alegro, qué me hace reír, si yo me siento mal, qué Eso, buscaría para hacerme sentir mejor. Y eso no eso. sucede si no hay curiosidad y Ujú. si no hay respeto porque yo sea curiosa. O sea, porque hubo un momento en que yo pensé que eso era un insulto a los demás. Este comportamiento infantil, esto, pero dame más, pero dime más, pero yo quiero saber más. ¿Y por qué es así? Y esta sorpresa, que habían cosas que había visto muchas veces, pero había un momento en que esto suena diferente hoy y esto calza diferente. Me imagino que en ese momento estaba lista para recibirlo. Entonces, pienso que la curiosidad es una manera de transitarlo con menos juicio, sino con más Totalmente. intención. Y esto es lo que ofrezco en el libro. Mm. Lo que yo ofrezco son preguntas. Lo que yo ofrezco es una historia. Sofía, háblame de eh, Sofía. sí, una historia en un lenguaje simbólico, como es el lenguaje de los cuentos, en el que cada personaje, cada elemento de la historia, cada situación alude al niño, a la niña Mm, interna, curiosa, a la niña que no tenía tanta lógica ni razón, sino mm, sensación, ujú, sino instinto, ujú, sino la vida siendo sin pensar, ¿no? ujú, Eh, y es esto más que decir recetas mm, de cuál es la verdad y cuál es la mentira, es invitarte a que tú descubras cuáles son las verdades tuyas y puedas reconocer dónde termina esto, que eres tú, y dónde empieza lo que aprendiste de afuera, ¿sí? Y sabes que más allá del duelo, que significa, mm, wow, pero entonces yo perdí tanto tiempo y entonces empiezo a culpar a la familia y a lo que pasó. Y no, no se trata de esto, ¿no? La invitación se trata es a volver a la magia de las preguntas para mí. Cuando yo hice la presentación de este libro, mi editora habló de el espacio que tenía Ediciones Rubiano para, más allá de los libros de autoayuda que tienen tanta crítica, es para libros que mm, inviten a la reflexión y a la filosofía cotidiana. mm, Y total. es esto, es a filosofar acerca de la vida y de mí misma, más allá de lo que me dijeron que era verdad y que era bueno y que era malo, y además de lo que me dijeron, perdón, me dijeron que era yo, ¿sí? El niño no sabe que sabe. Me explico. Por ejemplo, yo observo a mis nietos, tengo tres nietos, un varón, un hombrecito y dos niñas. Cada uno es totalmente diferente y los he visto en todas sus etapas, desde que nacieron hasta hoy. El mayor tiene 9, la segunda tiene 7 y la pequeña tiene 3. Y yo los observo, observo en qué se diferencia cada uno, sabiendo que han sido criados por los mismos padres, en el Mm, mismo país, en las mismas escuelas, porque la chiquita ya fue para el kindergarten donde fueron los hermanos. O sea, están recibiendo más o menos la misma educación, aunque eso es relativo, porque sus papás no son los mismos, los papás de Matías no son los mismos que los papás de Zoe Luna, porque han madurado, porque han crecido un montón, ¿verdad? Pero partiendo del principio que vienen del mismo hogar con las mismas costumbres y los mismos valores. Mi nieto mayor necesita relacionarse, él necesita hablar con las personas, necesita espacios para socializar. ¿Tú me escuchas, Mariale? sí, total. Ok. Ya.
mi nieta, y entonces él es energía para afuera. Cuando tú ves esa vida, tú ves que eso es pura energía para afuera, para socializar. Y es como que si él no tiene eso, se apaga. Es como que mm, no está en su hábitat. Él necesita, vamos a un parque. Mira, hijo, aquí vamos a sentarnos aquí un rato, puedes jugar. Pero Coco, ¿con quién voy a hablar aquí? Aquí no hay nadie. Sí, porque su necesidad es esa. Y mm, yo pudiera imponerle, chico, pero quería jugar, aquí te traje para el parque, juega, confórmate. No, no, pero es que él necesita socializar, ¿sí? mm, La hermana, no, la hermana es introspectiva, puede jugar horas ella sola, conversa, tiene mundos internos propios, personajes, dibuja, pinta, es reflexiva. Yo pregunto, ¿qué le pasará a Zoe Luna, que es la más pequeña? Y entonces me dice, Coco, ella lo que necesita es esto, esto y esto. Ella observa, se da cuenta del otro mm, y de sí misma, profunda, ¿sí? Ah, ¿es mejor que el hermano? No, es distinta al hermano. ¿El hermano es mejor que ella? No. Van a haber entornos que le favorecerán a él para desarrollar su talento y entornos distintos a ella para desarrollar su talento. Pero ellos son ellos. La mm, pequeña es como una fusión de los dos. La pequeña es súper divertida, pícara, no es así que te dejo abrir la puerta como el hermano, que de una vez ya es tu amigo, tu mejor amigo. No, 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 ya va, espérate un momentico. Te miro de arriba abajo para ver si me generas confianza. Y si me generas confianza, juego contigo desde la picardía, ¿sí? Es divertida, se mueve, baila, no sé qué, pero no con todo el mundo. Entonces, la invitación que yo hago con este libro es a ir allá en diferentes formas y lenguajes. mm, En el lenguaje del cuento, para que ya te vayas metiendo en la historia, te vayas despersonalizando por un momento y entrando en esos mm, avatares y descubriendo con cuál resueno yo, mm, cuál de estos personajes es Sofía, es la loba, es el dragón, qué de estos personajes mueven cosas mías, que hay una cosa aquí que me salta el corazón, hay una cosa que me hace sentir triste, hay una cosa mm, que me da miedo, ¿sí? Luego entonces viene el libro está estructurado en 9 episodios y después de cada episodio de la vida de Sofía viene un espacio para la reflexión, un espacio para filosofar, un espacio para hacernos preguntas, pero a la vez también para yo darles mis impresiones eh, desde lo psicoterapéutico, desde la gestal, mm, desde lo psicocorporal, desde las constelaciones familiares y darte un poquito a la mente, qué curiosa, que quiere saber, que quiere entender, qué es lo que se quiere decir con eso. mm, Y finalmente, cada episodio cierra con un ejercicio que invita a la vivencia, a pasarme por el cuerpo eso que leí, eso que comprendí y ahora cómo lo siento en el cuerpo. Son ejercicios que están diseñados de manera que tú eh, haciendo, sacándolo del cuerpo, sea con el movimiento corporal o sea elaborando algo con la mano, salga de mi cabeza, pase por mi corazón, a través de mi mano y salga. Y yo pueda entonces concientizar qué me pasó, qué sentí yo, ¿sí? Por supuesto, con las limitaciones que esto pueda tener, ¿no? Porque no es lo mismo estar en terapia y que hagamos esto juntas, a que lo hagas en tu propia compañía, aunque el libro está diseñado de manera que puedas que no entres en un espacio donde no puedas salir luego tú sola, mm, ok, ¿ok? ok, Me cuidé mucho de que eso fuese así. Pero básicamente, entonces aquí hemos estado conversando acerca de por qué el libro y de qué se podrían encontrar allí que pueda ser útil para tu vida cotidiana y para las necesidades. Cuando tú percibes que hay una cosita, una brosita en el ojo, una opresión en el pecho, una desazón, como que, bueno, pero estoy siendo exitosa porque mira, logré esto, yo logré la casa, los hijos, el esposo, la carrera, logré todo porque no se siente bien, porque no me siento bien. Y hay una entonces en parte, lugar de seguir afuera, ujú, hay una parte que
Bueno, recojo varias cosas de lo que acabas de decir. Uno, Ujú, eh, la importancia también que viene esto reflejado en el reconocimiento como padres de poder mantener el lado niño de los niños aun cuando estén creciendo. Porque mira, yo tengo una de 18 y uno de 9 años. Y me he dado cuenta, hay una diferencia de edad considerable, por supuesto, su mamá es totalmente distinta una de la otra, del otro. Y es tan cierto que mi hija da cuenta de eso. Mi hija dice, esta no es la misma mamá que me crió a mí, para nada, claro, ¿no? Tiene sus recelos absolutamente. allí. Entonces, me he dado, o sea, hay cosas que ella no recuerda. Y qué bonito estar atentos como papá dentro de la exigencia que sé que requiere ser padre, dentro de la incertidumbre de averiguar en el camino cómo es esto de maternar. ¿Cómo es esto de ser para alguien cuando tú apenas estás intentando saber quién eres tú? Entonces, me llamaste a la reflexión e invito a ser más consciente de lo que podemos recordar, recoger, que sea para nosotros después historia y reflexión para nuestros hijos, para que ellos entiendan de dónde viene y quiénes fueron cuando eran niños. Porque no lo recuerdan. Ujú, No lo recuerdo. ujú, Entonces, o sea, lo estaba haciendo inconscientemente, no era adrede, lo estaba haciendo inconscientemente cuando le decía a mi hija, pero es que tú no te acuerdas de esto, es que tú no te acuerdas de esto otro, es que tú hacías esto, te relacionas con esto. Y ahorita yo lo observo en un grado maduro, pero siendo la misma niña, porque sigue conteniendo y manteniendo esa esencia de lo que aquella vez le gustaba hacer modo niña, que ahora lo hace modo adulto. ¿Sí? Pero qué bonita esta ujú. invitación de decir a los padres, sé que estamos en un momento rápido, sé que tenemos uno y dos trabajos, sé que entramos y salimos, sé que venimos cansadas, pero Sí. agarremos pequeños momentos que si no con ellos, para nosotros mismos enterrar, anclarnos en esas memorias para hacer historia para ellos posteriormente, ¿no? Para que ellos tengan ese reencuentro con ese niño a través de nosotros que fuimos quienes lo vimos que eso sucedió y con qué amor podemos dárselo, ¿no? Lo otro que me gusta del libro, de lo que estás comentando, es nosotros como adultos, 48, 50, 55, 60 años, leyendo un cuento que me invita a mí a reconocerme como joven, como niña, como adolescente, como aquel, o sea, yo tuve una conversación con mis padres porque me entró la Ujú, curiosidad, es que mis papás también fueron niños, mis papás también fueron adolescentes, cuando mi mamá me dijo, cuando yo jugaba voleibol, yo quedé como en shock, le decía, cuando tú jugaste ujú, voleibol, me dijo, ah, sí, porque yo siempre fui mamá. Ah, es que mamá también tiene su historia. Ah, es que ujú, papá también tiene algo que merece ser escuchado porque quizás me va a responder muchas preguntas de lo que yo ujú, probablemente ya grande estoy creando un juicio, ¿no? Entonces, esta, ujú, esta manera de tú contarlo, ¿sabes qué? Eso que dijiste de los libros de autoayuda, que tiene su, sus detractores, tus es detractores, por, sí. sí, porque yo muy joven, esto me di cuenta ahora, muy joven, desde muy jovencita, 10 11 años, yo pedía libros de autoayuda y están en mi casa todavía. Pero cuando yo llegaba al momento de las preguntas, me cerraba el libro. Te estoy hablando 11 12 después 13 14 15 16. Cerraba el libro porque primero no me gustaba el cuestionamiento. Segundo, no Mm, tenía respuestas. Pues quizás la profundidad de ese libro no estaba para mi edad. Entonces yo me sentía ujú, como impotente, como... Entonces ahorita, en este momento, qué bueno verlo, que aun cuando estamos adultos podemos entrar a una lectura que no nos invade, pero que nos invita a reflexionar. Y yo estoy enamorada de eso porque también mis libros todos vienen acompañados con muchas preguntas que no necesariamente tienen que tener respuesta. Yo le digo, esto no es para cumplir un examen, ¿sabe? Es solamente para dejar sentada la pregunta ahí y bueno, llegará sola la respuesta, pero ya sabes que hay un espacio ahí que tienes el deber, no el deber, la posibilidad de indagar. Entonces, Es que esa... fíjate, Ujú, perdón que te voy a interrumpir aquí porque es que se me va a pasar. El organismo total es sabiduría, Mariale. Dentro de nosotros hay una gran sabiduría y lo único que necesita esa sabiduría para salir del fondo de donde está y emerger y que esté disponible es las preguntas. No importa que mm, no tengan una respuesta inmediata. Esa es la mayéutica socrática. Sócrates decía, yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada, mm, yo solo sé hacer preguntas, porque al saber hacer la pregunta, la persona que la recibe
emerge la respuesta. Hacer parir las ideas, hacer parir el conocimiento, hacer parir la sabiduría. Por eso las preguntas son tan poderosas. Y en las sesiones terapéuticas es lo que hace un terapeuta para no imponer su criterio, para no decir, no, mira, lo que te pasa a ti, te diagnostico, no, mira, lo que pasa es que tú esto y esto y aquello y lo otro, y entonces por eso es que eso no le sirve a la gente. Eso me sirve a mí para comprender cuál es el proceso, pero el mm, arte está en que yo pueda devolverte lo que yo veo mediante preguntas para que mm, las respuestas sean mm, tuyas, ¿ves? Entonces, eh, por eso es una invitación a la reflexión, solo que es incómodo. Y mm, claro, una niñita de 12 años, Dios mío, ¿a quién le pregunto todo esto? ¿Cómo hago yo con tus...? Es mucho para una niña de 12 años. Sí, pero para las adultas que somos, la invitación es a mantenernos en la incomodidad de la pregunta, porque ahí está el tesoro escondido. Los hijos son los son grandes maestros. total, Mariale, mira, ellos son total. los que nos enseñan a ser personas, nos enseñan a madurar, a crecer, porque si ya que no lo hicimos por nosotras, porque nuestras madres tampoco se dieron ese permiso, porque estaban enfocadas en que no nos faltara la comida, que no nos faltara la ropa, que no nos faltara Mm, la educación, y ellas mismas no se dieron chance para ellas, ni nos lo enseñaron a nosotras. Entonces, cuando nosotros le permitimos a los niños ser y hacer lo que nosotras no, pero mira, qué descarado, o sea, ¿cómo me va a hacer esa pregunta? Si yo le hubiera preguntado eso a mi mamá, sí, pero qué bueno que tiene el valor de mm, hacerlo y no se siente amenazado. Y entonces, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto? Me invita a mí a revisar eso que ese niñito con esa pregunta, esa niñita con esa pregunta ahora me está haciendo que todo ese berenjenal, mira, tú no te imaginas cuánto mi hija me ha invitado a crecer a lo largo de toda su existencia, desde que llegó a este mundo en su etapa escolar, luego adolescencia, luego cuando se hizo mujer y madre, todavía en sus vicisitudes de su día a día. ¿Cómo soy mamá de esta mujer? Ella no necesita lo que necesitaba cuando ella era niña. mm, Como mujer, ¿que yo le puedo brindar? ¿Hasta dónde debo intervenir? ¿Hasta dónde no? mm. ¿Qué debo decir? ¿Qué no debo decir? Esa madurez que hay que, pero hay que ser observador, Chani. Sí, Para tener estas etapas hay que ser observador. Justamente ayer le estaba diciendo a una amiga con la que estaba conversando y le decía, mira, yo rompí las etapas con mi primera hija o sea, como que me rompían la puerta y me decían, es tiempo de hacer un cambio, porque yo no me daba cuenta. Yo me quedaba en el modo niña de hacerle las cosas y ella misma me despertaba, ella misma me decía, estoy lista. Era un sinsabor, o sea, un sabor dulce y amargo al mismo tiempo, porque yo decía, sí, yo no estoy preparada para soltar esto. O sea, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? Pero en la oportunidad en que te toca separarte y observar qué fue lo que dejaste allí, wow, son momentos que tú dices, de verdad, o sea, quizás consciente o inconscientemente, ¿cómo formé yo este ser humano? Y también es el reconocimiento de cuánto me equivoqué aquí. mm, ¿Cómo puedo hacer ahora desde mujer, como para comprender? A veces yo le invito a ella es muy recta, muy disciplinada, muy de cero emociones, qué es lo que hay que hacer. Entonces yo me lo observo y le digo, es que estoy segura que esto fue lo que yo hice, estoy segura. Entonces, ¿cómo hago para, suelta? O sea, no tienes que hacerlo todo el tiempo perfecto. Estas sí, observaciones de reconocerte tú como labor de madre, y como persona ante tus hijos es magistral, pero tienes que ser totalmente. observador de eso e ir caminando junto con ellos. Y cuando tienes así diferentes edades, la historia. La- es la historia. Por eso es que la diferencia en que cuando te preguntan en una entrevista, ¿y tú eres la mayor, la del medio? ¿Qué número de hijo Mm, eres tú? Porque es que eso, por supuesto que incide en quién eres tú, porque si en mi casa se cree que los hijos o las hijas mayores son las que tienen que ayudar a los papás y a las mamás en situaciones de adultos, entonces tú ya vas a tener una tendencia a comportarte porque así fue que fuiste programado. Al final, la infancia es una programación. Em, y pero entonces la segunda, bueno, la segunda, de acuerdo a las constelaciones familiares, se dice que suele ser
la hija que mamá o el hijo que mamá toma para ella. Ay, bueno, ya como que el primero fue el experimento y además era para el hombre, porque él es el que va a continuar el legado familiar y entonces, bueno, aquí como que la mujer entrega esto, ¿no? Pero el segundo sí es mío, es para mí, me lo tomo para mí, entonces lo consiento, X. Y el tercero suele ser distinto, porque ya mamá tiene uno, papá tiene uno, entonces el tercero queda como libre de expectativas, libre de X, ¿no? Y Total. entonces Nosotros es somos tres. totalmente, bueno, ahí está. Entonces, fíjate, eso no es una camisa de fuerza, Mm, sino son como tendencias de los mm, sistemas. Entonces, claro, el hecho de el número de hijos que tú ocupes es porque primero hay unas expectativas del clan familiar sobre qué es lo que debe mm, ser cada uno, pero además es que el papá y la mamá estaban en momentos diferentes mm, y situaciones diferentes. Y tú, un niño nacido en Venezuela en esta época de la diáspora, a compararlo con un niño que nació antes de esto y total. cuáles eran las necesidades del clan familiar. Mm. Y entonces, Mis hijos nacieron en esas dos épocas. ¿ves? Ujú, Entonces, hay una cantidad de cosas allí, pero la invitación es con el libro y con todo lo que yo hago, desde la terapia, los retiros vivenciales, el retiro vivencial que voy a vamos a hablar hacer ahorita de por eso. primera vez, María, le voy a hacer por primera vez que sea algo mío, ¿no? Pues siempre participo yo como colaboradora en un retiro en el que alguien más lo hizo, pero en esta oportunidad lo voy a hacer yo junto con una gran amiga y excelente terapeuta, y estamos haciendo una cosa bien bonita, pero ¿qué es lo que estamos buscando allí? Espacios para poder reconocer qué fue lo que me enseñaron y quién es realmente, quién soy yo en esencia. ¿Para qué? Para que a través de mi propio cuerpo, que yo no le tenga que preguntar a nadie, ni que yo tenga que revisar nada que está fuera de mí, sino que yo misma sea el termómetro. Yo Mm, soy el termómetro. Mi cuerpo me está diciendo por dónde sí es y por dónde no es y cómo me acompaño compasivamente en ese camino de ser valiente y fiel a lo que yo ahora estoy necesitando. Eh, cómo yo me acompaño con este miedo que me da a soltar el papel que ujú, yo representé hasta ahora. Eso que tú decías ahorita, a mí me llena de mucha ternura y compasión, porque todo lo que tú sabías ser era esa madre. ¿Y cómo es que esta niña no me necesita? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer con todo esto? ¿Y qué voy a hacer conmigo? Y el punto es que aquí los hijos nos invitan es a quedarnos con nosotras. mm, No, mira, gracias, ya cumpliste tu misión. ¿Y ahora qué vas a hacer contigo? ya, total. Así es. ¿Sí? El Sí. nido vacío a lo que nos Mm, confronta es todo lo que dejé pendiente por el rol. Y esto no es una cosa de culparse, es que es una materia que estaba ahí en stand-by. ujú. Sí, sí, yo pienso que es así como un salón, estamos rotando como de salones de clase en la vida, ¿no? Y bueno, cuando nos toca ser mamá, cumplimos con ese compromiso con mucho amor y mucho respeto, pero creo que la misma maternidad en su propia evolución nos invita a buscar otras cosas porque ya nos dice, bueno, se terminó esta clase, toca la siguiente, ¿no? Y creo Sí. que es ese preciso momento, y tiene esa tendencia de generarse entre los 40 y 45 años, es porque es ese espacio donde, bueno, ahora que no hago esto, y he tenido muchas amigas que han vivido un duelo tremendo, porque no han sabido hacer otra cosa que ser mamá. Entonces han Ujú. tenido varios hijos en diferentes edades, entonces se alarga, el nido se alarga para quedarse completamente vacío, se alarga. Entonces cuando ya toca, no sé, 50, 55 años, entonces también podríamos invitarlos el día de hoy, bueno, entonces enfrenta ese momento con una sonrisa y digo, ahora tengo tiempo libre, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Ahora que Claro, vamos a empezar a... y claro, no, es muy difícil. A ver, el duelo tiene sus etapas, ¿verdad? Si yo pierdo algo que es valioso para mí, eso me causa dolor. Y Ujú, yo voy a llorar, voy a sufrir, y ojalá me permita transitar eso. Todo lo que mm, siento que estoy perdiendo, como en que yo me estoy sintiendo, me siento en un vacío, me siento en la nada y es terrorífico, pero qué maravilloso porque ahí está la potencialidad. Y si yo logro atravesar eso y ahora digo, bueno, ajá, ¿y qué voy a hacer yo ahorita?
a los 50. Pero mujer, ¿tú te imaginas lo maravilloso que es que todavía eres joven, llena de vida, que has madurado tantas cosas, que has acumulado tantas herramientas y ahora además vas a tener tiempo? Bien. Sí, claro, eso no lo vas a pensar en el primer momento, pero si tú te permites atravesar todo esto, vas a llegar ahí y ahí lo que hay es proyectos nuevos y ahí es donde está recuperar a aquella jovencita, la niñita, cuáles eran sus talentos, qué era lo que ella hacía de manera natural, que se le hacía fácil, que para qué es que la gente me busca a mí. Y qué es lo que yo tengo una habilidad que yo misma ni me doy cuenta, porque de esa manera yo puedo servir al mundo. Y servir al mundo porque es un deber, no, es porque eso me hace sentir a mí plena, me hace sentir conectada con el todo. Esa es la ecología de la naturaleza. Cada elemento de la naturaleza tiene un rol y todo interconectado conforma este gran mundo en el que vivimos, que tiene un delicado balance que increíblemente se Mm, sostiene, ¿no? Y cada uno de nosotros estamos ahí para hacer ese mm, balance. mm. Y por eso es importante la observación, porque también eso que acaba de decir es tan cierto, reconocer ciclos, procesos Eso, los con la ciclos. naturaleza es, por Y eso, más las mujeres que somos tan cíclicas incluso, o sea, internamente nosotras funcionamos con la luna. Los ciclos menstruales están estrechamente relacionados con los ciclos de la luna. Los arquetipos de la mujer están estrechamente relacionados con los ciclos de la luna. Entonces cuando comenzamos a descubrir, y ese es eso es lo que yo quiero ya yo estoy como emocionada ya. promesa. Sí, mi amor, porque a mí me emociona, porque yo lo he podido masticar, yo lo he podido saborear. Y entonces es el descubrimiento de todo el misterio de la vida. Mira, los ojos se me humedecen, porque nosotras somos un gran misterio por descubrir, una maravilla de la naturaleza. Solo si nos atrevemos a transitar el camino del despertar de la conciencia, de descubrir la maravillosa mujer que está aquí adentro, el maravilloso ser humano que está aquí, que va mucho Antes, más allá ujú, de los pedazos de la rueda de la vida, ¿no? Que tú dijiste, bueno, es como sí, transitar por sí, diferentes sí, salones, sí, sí. son ámbitos de la vida. Antes de despedirnos y hablar del retiro y dónde pueden conseguir tu libro, ¿cómo se haría? O sea, si la persona tiene la necesidad de hacer, porque hay personas que me han dicho, pero es que no tengo tiempo, no porque realmente, sino es que tengo dos trabajos, soy madre soltera, no sé, el trabajo apenas me alcanza, tengo tres hijos, tengo que mandar uno a la universidad. O sea, hay cosas que hay mujeres que, la realidad de las mujeres son diferentes cada una vive una realidad diferente y la enfrenta, aunque sea la misma realidad, la enfrenta de una manera diferente. Entonces, decirle, no sé si esta es la solución, pero a mí lo que me ha servido es, porque yo he sido una persona que le gusta estar ocupada todo el tiempo, no quiere decir productiva, pero ocupada. Entonces, yo siento, siempre tengo que estar sintiendo que estoy haciendo algo. Y he aprendido a hacer mis pausas haciendo algo. Es decir, me pongo a ver una película de la vida real, algo que me llame la atención, algo que yo sé que me va a dejar algo, pero que no tengo que estar corriendo ni agotándome en el camino. El descubrir eso también creo que es una parte de ese de ir que tú invitas en el libro. Entonces, bueno, ¿qué es eso que a mí en este momento me hace bien y me permite estar en un estado que me da esa pausa activa para yo reconocer lo que siento, lo que pienso, lo que estoy viviendo y lo que quiero hacer, lo que deseo hacer y qué necesito para ello? Tomarse 5 minutos, 10 minutos para hacer esas reflexiones, tú como psicoterapeuta, piensa que es suficiente para un empezar, para un iniciar, para cortar Mira, esta carrera con el tiempo. no importa, empieza, un minuto, un segundo, romper la inercia, Ujú, romper la inercia, un minuto. No, no importa, mira, los cómo. Hay muchas recomendaciones. De hecho, el libro está lleno de recomendaciones para esos ejercicios al final. mm, Son diferentes vías para romper la inercia y atiende diferentes niveles
del lenguaje y del cuerpo, de comunicación, o sea, desde lo mental, lo físico energético, lo corporal, eh, lo intuitivo, mm, ¿no? Es como, o sea, ¿qué es lo primero? La primera cosa es permitir el espacio de la curiosidad del niño o de la niña, porque mm, esa es la que te va a llevar por la respuesta correcta para ti. mm, Ah, bueno, hay recomendaciones universales, por ejemplo, ¿por qué llevar un diario para las mujeres siempre ha sido una gran herramienta? Porque sale del cuerpo todo lo que está dentro, mm, lo que viví, lo que me pasó, la rabia que me dio, la cosa, el pensamiento recurrente, sale. Me estoy dando un momento mm, para escucharme a mí. Así sea, esta mujer, Julia Cameron, en El Camino del Artista, propone una cantidad de recursos, pero mm. la primera que ella pone es Es- todos los días cuando te levantes, escribe 3 páginas en la mañana de lo que esté en tu pantalla mental. Y es como un coleto que tú agarras de la cabeza, lo exprimes ahí. Y, mm, y a veces la gente se queja, bueno, pero no sé qué escribir, escribo la primera página y ya no. Bueno, porque hay resistencia, porque el asunto es que a mí me da miedo realmente darme cuenta de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Y si demasiadas veces estoy leyendo que he estado escribiendo sobre la misma persona, sobre la misma situación, esto me está diciendo que me tengo que hacer cargo de algo que yo no me quiero hacer cargo. Entonces mejor mm, me ocupo. mm. ¿Ves? Así que el punto es tener el valor de romper la inercia. ¿Y ¿Cómo? Tú encontrarás tus formas. tú crees que tiene sentido eso ahorita que nombras? Yo tenía yo escribía mucho cuando chiquita, cuando pequeña. Me cerraba en mi cuarto con un diario, ¿sabes? Ese que tenía el candadito, la cosita. Y Sí, ahí uno, fantástico. sí, me ponía a escribir y yo no sé, pero sería bueno reciclar. Le voy a preguntar a mi mamá si los tiene todavía, si los tiene todavía, pero me causa curiosidad, ¿qué podría haber yo escrito a esa edad? Pues ¿No? sería tan, mira, eso sería un tesoro si tú Sí. encuentras eso, Mariale. Sí, todavía me acuerdo de las imágenes de los diarios. Y Sería un estoy volviendo, tesoro. yo, sigue insistiendo, o sea, lo que tú dices es cierto, o sea, volver a esos espacios donde la inocencia y el ímpetu era lo que te acompañaba, no el juicio, ni el cuestionamiento, ni la perfección, es un bonito espacio como para agarrar ese aire de decir, es posible hacer esto, que quizás lo veas, bueno, eso era algo que hacían cuando niño, porque también me respondieron una vez, pero es que esas eran cosas de niña. Mm. Yo le digo, sí, pero es que la forma en que yo voy a procesar eso ahora es conectarme con eso desde la adulta que soy. O sea, ¿qué puedo hacer yo con eso que en su momento era escritura de niña, pero ahora cómo puedo usar la herramienta de la escritura, pero como adulta? Mi amor, mira, cuando éramos niños tuvimos tantas necesidades, Mariale, que no fueron cubiertas, porque nuestros adultos alrededor no podían, no tenían tiempo, estaban en otra cosa. Ellos creían que estaban haciendo lo que había que hacer y le daban prioridades a lo que ellos creían que tenía que tener prioridad. Y lo que era sensibilidad, sentimientos, eso no tenía mayor cosa, sí. Si a ti te daba rabia, tú no podías hacer una pataleta. Y si tú tenías miedo, te decían, no llores. Y, Mm, ¿sabes? Y todo eso se fue, mira, enterrando. mm, Ahora tú eres adulta y además eres madre y tú tienes recursos para maternar. Entonces, esa muchachita que tenía miedo, esa muchachita que tenía curiosidad, esa muchachita que, que tenía tristeza, necesita que tú la vuelvas a mirar y ella tiene un regalo para ti. Ese regalo que allá y entonces quería darte, pero que no pudo, no se podía manejar. Es como que me dan un gran regalo y yo, esto está buenísimo. A mí me regalaron o me gané en una rifa de una paciente que me dice, mira, ayúdame con una rifa. Y yo, ¿cómo no? Sí, me gané un poco de maquillaje, mujer, que yo nunca había tenido tantas bases para el rostro. Entonces yo digo, pero ¿y esto para qué es? No sé para qué es todo esto. ¿Mm? Igual era ese regalo. Tengo todo esto y yo no sé qué hacer con eso. Ahorita vas a poder saber qué hacer con eso si te das el permiso de conectar con la necesidad que está totalmente, tapiada en el fondo. Y esa totalmente. es la invitación del libro. eh, en lo que terminas
siendo el trabajo terapéutico cuando vienen a terapia, es ¿por qué estoy sintiendo todo esto? Porque hay una necesidad que no has atendido. Pero es que yo tengo sed y tomo agua, sí, pero no tomas agua, tomas el refresco, tomas mm, jugo, pero no estás tomando agua. Hay un agua específica que es la que te va a quitar tu sed. No que fulana la toma y a ella le hace bien, pero yo me la tomo y a mí no me hace bien, porque fulana es fulana y tú eres tú. mm, Y por eso siempre la invitación va a ser a la pregunta, ¿qué te sirve a ti? A mí me sirve escribir, pero no siempre. A veces me mm, sirve más hacer laborterapia. Y depende de la personalidad. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela tejía y las mujeres tenían sus propias herramientas sin saberlo. Y la necesidad de mi abuela mm, era descansar, desconectarse. Ese era tanta cosa, tanto niño, tanta cosa. Entonces era, ay, un momento solo para elaborar algo. Y quién sabe cuántas cosas dejaba mi mm, abuela en esos mandalas que ella hacía tejidos. Porque mm, lo que esas carpetas que ella llamaba tapetes, eso eran mandalas que salían de un centro, un circulito que se iba mm, volviendo más grande y tenía forma y no sé qué y no sé cuánto, y una creación. Y cuánto mi abuela estaría poniendo ahí, descargando ahí, cuánta creatividad, cuánta cosa. Hay mujeres que les gusta ir a la iglesia, pero no porque les interesa mucho lo que dice el sacerdote, sino porque cuando tú entras a la iglesia hay un silencio, mm, una paz. ujú, ¿Se me encuentro con Dios? Sí, y contigo, con el latido de tu propio corazón. Pero hay otras que lo que les sirve es, ¡ay! Necesito salir, correr, caminar, explorar, subir la montaña, hacer hiking, ir a la playa, contacto con la naturaleza. A mí me encantan las matas, ahora me dio por ahí, y me encanta, y cuando yo veo que la mata floreció, y eso es una cosa, y di tú, ¿qué importancia tiene? O sea, ay, ¿cuántas mujeres han sido reconocidas porque tienen un vivero, en su casa, un mm, jardín? Más allá de que la gente diga, ay, qué jardín tan bonito. No, pero es la satisfacción que a mí me produce llenarme las manos de tierra. Ay, probar con esta. Mira, esta no le gustó aquí, le puse de más agua. Esta necesita más sol. Porque eso que estoy haciendo afuera lo estoy haciendo conmigo. Me estoy atendiendo yo. mm. Ese permiso, ¿verdad? Entonces, creo que la curiosidad, el permiso, la compasión, el acercarte a quien has sido de manera eh, de observación, de ser compasivo con eso y empezar a disfrutar de ello sabiendo que eso te fue útil y uno lo siente, uno sonríe sin querer cuando se acuerda de esas cosas. Y bueno, ¿qué puedo hacer con eso ahora con las herramientas y el conocimiento que tengo? Janet, ¿dónde pueden conseguir tu libro y cómo es este retiro que es una extensión de como la práctica del libro? ¿Dónde lo pueden Así es. conseguir? Ujú, Mira, el libro, si estás fuera de Venezuela, lo puedes conseguir en Amazon, en cualquier lugar donde Amazon funcione. ¿Ok? ujú. Si hay un espacio luego para dejar aquí el link Sí, por colgado, supuesto. lo dejamos colgado el link para que lo consigas. Lo puedes conseguir en formato físico, así, y lo puedes conseguir en formato digital. En Venezuela, tienes que todavía no he hecho el trabajo de comercialización, así que tienes que Mm. contactarme a mí y solicitarlo. Entonces yo te lo Yo hago dejo las llegar. redes sociales también para que te contacte por ahí por Janet Sí, Terapia. sí, Y señora. cuéntanos un poquito del retiro, pues antes de El despedirnos. retiro, mira, el retiro es lo que tú acabas de decir, llevar a la práctica esto, es decir, crear un espacio seguro, un espacio vientre cuna, un espacio de fraternidad entre mujeres. ¿Para qué? Para a través de estos ejercicios, la lectura, los ejercicios, pero además en un espacio donde la naturaleza es la protagonista en las Mm, montañas de Aguirre, en la Posada Mocundo. Valga la cuña porque es un lugar que ya estar ahí es terapéutico. Te invita a compasarte con los ritmos de la naturaleza, a apagar el ruido de la ciudad, de los roles, de las demandas, del día a día y tener ese fin de semana para ti. Em,
¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a entonces a explorar con los ejercicios, vamos a conversar juntas, vamos a reflexionar, vamos a compartir lo que sentimos, nuestras vivencias, nuestros miedos, nuestras inquietudes y vamos a brindar recursos. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo puedo mm. hacer? Pero ¿cómo vamos a brindar esos recursos? ¿Porque te doy una receta? No, porque vamos a explorar a través de ti misma qué es lo que tú necesitas, acompañada de dos terapeutas experimentadas, mi compañera Norlinda González y yo. eh, Vamos a hacer intervenciones terapéuticas de manera que tú puedas encontrar qué es lo que tú estás buscando que no sabes qué es, que no se puede conseguir en ninguna parte porque está es adentro tuyo. ¿Ok? ¿Hay algún requisito de edad para eso? Sí, mayor de edad, Ujú. mayor O de sea, edad. pero puede ser 18, 19 años. Sí, cómo no. Ok, ok. Yo me alegro tanto cuando una jovencita quiere venir a este tipo de Sí. actividades. Wow, si yo hubiera tenido esos recursos a mis 18 años, muchacha, otra historia hubiese sido, ¿verdad? Entonces yo me alegro muchísimo. Yo atiendo niñas y adolescentes también en terapia, pero digamos que para el espacio del retiro sí estamos pidiendo que sean mayores de edad. Sin embargo, por ejemplo, tengo una paciente de 17 años que yo considero que ella puede asistir a Mm, este encuentro si sus padres lo permiten, por supuesto. Em, entonces, sí, mujeres mayores de edad que quieran brindarse ese espacio para estar con ellas, donde además le estamos brindando la facilidad de que ni siquiera tengan que manejar hasta allá. Estamos incluyendo el mm, traslado desde Valencia a un punto específico hasta allá. Van a tener todas las comidas incluidas. El precio realmente es un regalo porque lo que queremos es brindar este espacio. Esto es una cosa como que esto es una causa. Nosotras tenemos una causa, yo tengo una causa mm, para las mujeres y es que puedan encontrarse, que puedan descubrirse, que puedan tratarse con compasión y quererse mucho, así como aman a su gente, a su familia, a sus mm. hijos, que puedan también crear ese espacio con ellas, consigo mismas. Eso es lo que estamos buscando nosotras allí. Igual para tener información también podemos dejar el link aquí Mm. colgado. También, ¿cómo te gustaría despedirte y ofrece tus redes sociales? Sí, bueno, con mucha gratitud contigo, Marial, y te reitero, estoy en deuda contigo. Lo que necesites, déjame saber. Mis redes sociales, bueno, me encuentran principalmente en Janeterapia en Instagram, y por allí van a encontrar todos los demás links. Yo diría Janeterapia y ahí van a conseguir toda la información acerca de mí. Perfecto, cualquier cosa nos pueden escribir a cualquiera de las dos. Yo con gusto le ofrezco más detalles a Yané para que se ponga en contacto con las personas que escriban, bien sea por el Facebook o por cualquiera de las redes donde deje colgado parte de este encuentro, porque por supuesto voy a sacar esos cortos para que las personas se lleven esos 30 segundos de información que los puedan llevar a contactar a Yané para participar en su retiro o para adquirir el libro, pues, y seguir creciendo de manera personal, que te aseguro que también te va a nutrir de manera profesional. Para mí siempre es un Totalmente. gusto poder conseguir personas primero que quieran dar de lo que son, que quieran ofrecer y pensar que lo que tienen como conocimiento son herramientas para otros. Este desprendimiento de que he podido conseguir cosas que le pueden servir a alguien más allá de la propia profesión. A mí me gusta mucho cuando logro conectar con personas que aún recuerdan de dónde vienen y que piensan que esos pasitos pequeños que dieron al principio para poder ser vistos y poder ejercer su carrera también puedan conectar con ellos desde el servicio. Estos espacios están creados para todos ustedes, para las personas que quieren crecer personalmente, nutrirse de manera profesional, empatizar con historias, recoger herramientas y reconocer procesos en otras personas que te pueden dar como ese espacio de estoy bien, voy bien, el camino no es fácil, pero no soy la única o el único transitando en el mismo espacio. Para mí siempre es un gusto poder acompañarlos y me sigo atreviendo pues a tener un poquito de voz y darle a otras personas que siempre tienen algo que aportar. Yo me despido y les agradezco mucho a la compañía y a ti, Janet, pues gracias por esta compañía, por la del podcast y por siempre estar dispuesta cada vez que te escribo por allí a darme esos sacudones de vez en cuando. Así que les agradezco mucho, un placer y disfruten de este video en vivo y después en diferido para que puedan seguir aportándose a sí mismo y siendo parte o protagonista de tu propia historia. Un saludo, les abrazo.